¿Te confiesas sinceramente? ¿Has hecho alguna vez un examen de conciencia profundo y genuino? ¿Has hecho alguna vez una confesión general a lo largo de tu vida? ¿Confiesas, pero te sientes verdaderamente perdonado por lo que te aflige? Estas preguntas pueden parecer incómodas a primera vista, demasiado inconvenientes para considerarlas seriamente, y precisamente por eso deben parecerlo. Porque para innumerables cristianos en todo el mundo, la respuesta a estas preguntas fundamentales puede determinar su destino eterno, aquello que les espera después de la muerte terrenal en los reinos invisibles de la eternidad. Santa Teresa de Ávila, durante las extraordinarias experiencias místicas que caracterizaron toda su vida contemplativa, tuvo una revelación que grabó esta verdad para siempre en su corazón. Una noche, sumida en profunda oración contemplativa, Dios le permitió contemplar una realidad aterradora que sobrepasaba por completo la capacidad de comprensión humana. Un profundo abismo se abrió bajo sus pies con repentina violencia, lleno de llamas incandescentes y fuego que nunca se extingue, llamas que consumen infinitamente. En ese infierno vio almas que se precipitaban sin cesar, no de forma esporádica, sino con la incesante y perturbadora constancia de la nieve que cae en un crudo invierno. Innumerables almas, multitudes incontables, se precipitaban hacia la condenación eterna, sin cesar, sin pausa, sin esperanza de retorno. La intensidad de lo que presenciaba era insoportable. Profundamente conmocionada por la aterradora magnitud de lo que sus ojos místicos contemplaban, Teresa exclamó con angustia indescriptible y absoluta desesperación: «Dios mío, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas incontables almas que caen a la condenación? Deben ser paganos que nunca lo conocieron de verdad, que vivieron en completa oscuridad espiritual, que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la verdad del Evangelio». Pero la respuesta de Jesús la perturbó aún más que la visión misma, arrebatándole cualquier consuelo que pudiera haberle brindado. Él respondió con absoluta firmeza e indiscutible autoridad divina: «No, Teresa, son cristianos como tú, personas que crecieron en la fe, que tuvieron acceso a los sacramentos». Sorprendida hasta el límite de su comprensión y profundamente confundida, insistió en una segunda explicación que lo hiciera comprensible. Entonces debieron haber descuidado gravemente la fe y abandonado por completo los sacramentos. Debieron haberse distanciado públicamente de la Iglesia, rechazando sus enseñanzas. De nuevo Cristo respondió con la misma clara negación. «No, Teresa, practicaban la fe, participaban de la vida de la Iglesia, cumplían con sus deberes religiosos». Completamente aterrorizada por la incomprensibilidad de aquella condena, la santa buscó desesperadamente una última explicación que la racionalizara. ¿Acaso no se confesaron nunca, no recibieron ese sacramento ni siquiera en el momento de su muerte? Pero el Señor le quebró el corazón por completo con la respuesta definitiva que sellaría su misión durante los siglos venideros. Se confesaron antes de morir, pero sus confesiones carecían de verdad. Santa Teresa tembló profundamente ante esta revelación incomprensible y contradictoria. Todo su cuerpo se estremeció ante la magnitud de lo que comprendió en ese momento. Entonces, ¿por qué razón fueron condenados estos cristianos practicantes? La respuesta de Jesús resonaría a través de los siglos como un urgente grito de advertencia. Porque se confesaron mal, porque sus corazones no estaban abiertos a la transformación, porque no presentaron toda la verdad ante el sacerdote. Y Cristo le impuso una misión solemne, urgente e innegociable. «Ve, Teresa, ve, y cuéntaselo a todo aquel que encuentres». Que mis ministros no se cansen jamás de predicar sobre el peligro de las confesiones mal hechas, sobre la gravedad de confesar sin verdadero arrepentimiento, para que mi pueblo no transforme el remedio en veneno, no convierta la fuente de la salvación en una trampa infernal. Este extraordinario acontecimiento quedó plasmado para siempre en la obra Haz una buena confesión, del reverendo padre Luis Chávará, un documento eclesiástico de incuestionable fiabilidad
que conserva meticulosamente las enseñanzas sobre este misterio crucial que impregna toda la vida cristiana. Esta revelación debería inquietarnos profundamente, no para alejarnos de la confesión por la desesperación, sino para despertarnos de una vez por todas a la extraordinaria e innegociable gravedad de este divino sacramento. Jesús no nos dio la confesión como una mera rutina religiosa que realizamos mecánicamente sin reflexión. La instituyó para salvarnos del infierno eterno. El documento que conserva esta enseñanza nos recuerda con fuerza irresistible que el pecado no es un simple error pasajero sin consecuencias. El pecado es el mayor de todos los males posibles, una ofensa directa contra Dios mismo que hiere profundamente el alma humana y daña al mundo entero con sus múltiples consecuencias. El pecado mortal destruye por completo la gracia santificante que mora en nuestra alma y, a menos que sea perdonado mediante una confesión sincera y apropiada, conduce inexorablemente a la separación eterna de Dios por los siglos de los siglos. Si morimos en estado de pecado mortal, por muchas veces que participemos en la misa eucarística o recibamos la Sagrada Comunión, nos enfrentamos a la condenación total e irreversible. Precisamente por esta razón de suma importancia, Cristo instituyó el sacramento de la confesión en la noche luminosa de su gloriosa resurrección. Dijo a los apóstoles con autoridad divina: «Los pecados que perdonéis serán perdonados. Los que retengáis serán retenidos». La confesión es, literalmente, el campo de batalla donde el cielo lucha con fervor para rescatar un alma que cae en las garras del infierno. La confesión es el instrumento de rescate donde la misericordia divina se encuentra con la debilidad humana. Sin embargo, si el alma entra en ese campo de batalla sagrado con una mentira arraigada en su corazón, con secretos guardados intencionadamente, la gracia no puede obrar con eficacia, no puede fluir a través de ese penitente engañoso. Se ve bloqueada por la deshonestidad deliberada que impregna el acto. Muchos cristianos contemporáneos creen erróneamente que gozan de seguridad espiritual por confesarse periódicamente, manteniendo una apariencia externa de vida sacramental respetable. Pero ¿qué sentido tendría la confesión si se convirtiera en un pecado grave, una profanación deliberada del sacramento divino? ¿Qué ocurre cuando el corazón se resiste obstinadamente a cambiar de verdad? La terrible vergüenza ante un sacerdote, que al fin y al cabo es solo un hombre frágil con limitaciones, impide que innumerables almas revelen la verdad plena y completa de sus vidas y luchas. Sin embargo, no es ante un hombre cualquiera ante quien nos arrodillamos al acercarnos físicamente al confesionario. Es ante Cristo resucitado mismo, quien ve absolutamente todas las cosas, quien penetra en los secretos más profundos del corazón, quien conoce cada pensamiento incluso antes de que sea pensado. No le confiesamos nuestras faltas a un sacerdote. Abrimos nuestras almas a Dios mismo en la persona de su representante. La Iglesia Católica enseña de forma clara e inequívoca 6 condiciones esenciales para que una confesión sea canónicamente válida y verdaderamente fecunda en un profundo plano espiritual. La primera condición fundamental: aceptar plenamente la doctrina moral de la Iglesia, la verdad revelada por Dios, y no meras opiniones personales ni ilusiones engañosas. La segunda condición absolutamente esencial: realizar un examen de conciencia sincero, profundo y diligente, pidiendo activamente a Dios iluminación divina para ver y comprender todos los pecados cometidos desde la última confesión genuina. Tercera condición indispensable: poseer verdadera contrición interior, un arrepentimiento profundo de la voluntad y no meros sentimientos superficiales y pasajeros. Cuarta condición crucial: tener un firme e inquebrantable propósito de enmienda, una decisión genuina y permanente de luchar radicalmente contra el pecado que nos esclaviza. Quinta condición necesaria: evitar conscientemente las ocasiones de pecado y romper deliberadamente con los malos hábitos que nos esclavizan y nos alejan de Dios. Sexta condición esencial:
confesar todos los pecados mortales con claridad, precisión y honestidad, indicando, cuando sea posible, el número exacto y las circunstancias relevantes que afectan la gravedad moral del acto. El cumplimiento sincero de estos requisitos es fundamental para la validez y eficacia de la confesión. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede invalidar completamente la confesión o reducir drásticamente su eficacia espiritual. Sin embargo, existe un incumplimiento específico que destruye de forma irremediable y permanente el alma del penitente. Ocultar intencionadamente un pecado mortal a un sacerdote, negándose a revelar toda la verdad. El documento eclesiástico oficial es absolutamente explícito e inequívoco en este punto crucial. Si alguien ha ocultado intencionadamente un pecado grave, aunque sea una sola vez en su vida, toda confesión posterior a ese acto quedará profundamente corrompida y contaminada espiritualmente, a menos que la verdad sea finalmente confesada abierta, honesta y completamente. Una persona puede creer erróneamente que posee paz interior y ha recibido el perdón genuino, pero su conciencia ha sido silenciada por una rutina religiosa vacía y una insensibilidad espiritual que reemplaza la verdadera transformación. Esta persona vive en un estado continuo de profanación del sacramento sagrado, en un estado de sacrilegio constante que la aleja progresivamente de Dios. El infierno está lleno de católicos que ocultaron pecados graves porque les importaba mucho más el respeto humano y la opinión terrenal, porque temían lo que un sacerdote pudiera pensar que lo que Jesucristo realmente piensa de sus almas. La esencia reconfortante de la confesión es la contrición genuina, el arrepentimiento verdadero que brota de lo más profundo del ser. La Iglesia Católica reconoce dos tipos de contrición como válidos y aceptables ante Dios. La contrición perfecta, que es el arrepentimiento genuino motivado por el hecho de que Dios, infinitamente bueno, santo y justo, se sintió gravemente ofendido por el pecado cometido. Y la contrición imperfecta, o atrición, que es el arrepentimiento motivado principalmente por el temor al infierno eterno, o al castigo divino que merece el pecado. Ambas formas son plenamente aceptadas por Dios cuando el sacramento se recibe con sinceridad genuina. Sin embargo, cuando no hay contrición alguna, cuando el corazón se resiste obstinadamente a abandonar el pecado o a cambiar de verdad, cuando la persona vuelve repetidamente al mismo pecado sin intención alguna de luchar contra él, el sacramento se torna completamente inútil y carece de efecto espiritual. La confesión no es magia. No es una fórmula mágica que funciona de forma automática y mecánica, independientemente de la disposición interior del penitente. Requiere una entrega verdadera y profunda de la voluntad humana. Requiere que se diga la verdad completa y sin reservas. Esto exige que el pecador desee sinceramente, al menos en ese momento sagrado previo a la confesión, luchar verdadera y decididamente contra el pecado que lo corroe y lo separa de Dios. Y aquí reside la aterradora e inquietante verdad revelada a Santa Teresa durante aquella noche de visión. El infierno no está poblado solo por ateos e infieles, sino también por aquellos que se confesaban con regularidad y periódicamente, pero que conscientemente elegían no arrepentirse de verdad. No eran ateos declarados que negaban la existencia de Dios. No eran asesinos ni criminales que atacaban abiertamente la fe cristiana. Eran católicos practicantes y respetables que iban a misa con regularidad, rezaban a diario, se confesaban periódicamente como buenos cristianos, pero todo ello sin una verdadera conversión del corazón que los animaba. Utilizaban la confesión simplemente como un mecanismo psicológico para aliviar una culpa pasajera e incómoda, no como un camino auténtico y transformador hacia la verdadera santidad. Creían erróneamente que la misericordia de Dios era fácil de obtener, un derecho que poseían en lugar de un don precioso. Olvidaron por completo que Jesús no murió en la cruz hace 2000 años para dejarnos inalterados y sin transformación espiritual.
Derramó su preciosa sangre para transformarnos por completo, para liberarnos de la esclavitud del pecado que nos corroe. Ahora las preguntas vuelven a ti, penetrando en lo más profundo de tu conciencia. ¿Ocultas tus pecados en la confesión por vergüenza o por un miedo irracional a ser juzgado por el sacerdote? ¿Ofreces excusas y racionalizaciones sofisticadas para tus pecados, justificando conductas que en el fondo sabes que están mal? ¿Te confiesas rutinariamente solo por obligación religiosa, sin ninguna intención genuina de cambiar? ¿Te niegas deliberadamente a romper las cadenas morales que sabes que te arrastran hacia la condenación espiritual? Porque si la respuesta es sí a alguna de estas inquietantes preguntas, Santa Teresa ya ha vislumbrado claramente a dónde conduce inevitablemente este camino. Si todo esto aún le parece demasiado fuerte o exagerado, preste atención a lo que la Iglesia ha documentado y preservado históricamente, no solo de místicos y santos visionarios cuyas experiencias podrían ser cuestionadas, sino también de innegables acontecimientos históricos con múltiples testigos. Monseñor de Seur, en su renombrada obra El Infierno, relata un caso trágico e impactante que perturbó profundamente a todo el norte de Italia durante el siglo XV y dejó una huella imborrable en la conciencia cristiana de la época. Un joven de una respetable e influyente familia noble, admirado universalmente por sus aparentes virtudes y su ejemplar piedad superficial, cometió una vez un grave pecado que lo atormentó. Consumido por una profunda vergüenza y el temor al juicio social, ocultó deliberadamente su pecado en la confesión y posteriormente comulgó en ese estado impuro. Su conciencia se veía atormentada continuamente por una culpa que lo penetraba, por un vacío interior que ninguna oración superficial podía llenar. Sin embargo, en lugar de tener el valor de confesar el pecado que lo destrozaba, intentó desesperadamente compensarlo mediante severas penitencias autoimpuestas, ayunos prolongados que lo debilitaban y actos públicos de aparente piedad que impresionaban a quienes lo observaban. La gente a su alrededor comenzó a creer poco a poco que era un santo en vida, una persona excepcional dedicada a Dios. Pero continuó confesando hasta la más mínima nimiedad, detalles menores y veniales, salvo aquel grave pecado que, por orgullo, no se atrevía a admitir públicamente. Finalmente, buscando desesperadamente la paz interior que nunca llegó, que ninguna penitencia podía brindarle, ingresó en un monasterio, creyendo que allí por fin tendría el valor de confesarse por completo. Pero al llegar a aquel lugar sagrado, los monjes lo elogiaron con entusiasmo como un novicio ejemplar y perfecto, y su vergüenza no hizo sino aumentar. Volvió a postergar la verdadera confesión. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años de incesante tormento interior. Incrementó sus penitencias cada vez con mayor severidad, pero jamás confesó lo que encadenaba su alma al pecado. Cuando la muerte se acercaba inevitablemente, finalmente planeó hacer una confesión general completa que liberaría su alma. Sin embargo, el orgullo, una vez más, tergiversó sus palabras en el último momento, disfrazando su culpa bajo confesiones vagas, oscuras e incompletas. El anciano confesor no logró comprender la profunda verdad de lo que realmente importaba en ese instante. Murió en ese estado de deshonestidad. Los monjes que lo conocían, creyendo erróneamente que habían perdido a un santo en vida, prepararon oraciones solemnes y respetuosas por su descanso eterno. Sin embargo, antes de que los ritos funerarios se completaran debidamente, un monje especialmente sensible a la espiritualidad presenció una visión aterradora e inquietante cerca del altar. El hermano difunto apareció de repente encadenado, con un intenso fuego rojo en el rostro, completamente desfigurado por llamas sobrenaturales que lo consumían perpetuamente. Habló con una agonía indescriptible y una desesperación absoluta. «No recen por mí. Estoy en el infierno por toda la eternidad porque no tuve el valor de confesar la verdad». Luego explicó brevemente la perturbadora historia de su pecado oculto durante toda su vida
y desapareció repentinamente, dejando tras de sí un penetrante olor a azufre que llenó por completo la iglesia como testimonio divino de aquella verdad aterradora e innegable. Su cuerpo fue retirado con urgencia y se le negó sepultura eclesiástica porque había muerto profanando deliberadamente el sacramento de la confesión. Todos lo consideraban un santo excepcional. Pero Dios, en su justicia y misericordia, reveló la innegable y perturbadora verdad, y por qué fue condenado eternamente, no por su debilidad humana común, no por su pecado pasado en sí mismo, sino precisamente porque se negó valientemente a confesarlo sinceramente durante toda su vida y hasta el final. No son los pecados los que condenan las almas al infierno eterno, sino los pecados no confesados, los pecados ocultos intencionadamente a la misericordia divina, aquellos que guardamos en nuestro interior como tesoros envenenados. ¿De qué servirían el ayuno, la caridad extrema, las vigilias de oración y el rezo del rosario si el orgullo mantiene un pecado mortal en las sombras de la deshonestidad? ¿Qué valor tiene cualquier obra de piedad si el corazón permanece lleno de mentiras? En la cruz, Jesús sufrió más de lo que podemos imaginar. Sufrió soledad, rechazo, un dolor físico extremo y la separación de su Padre. No sufrió para que ocultáramos nuestro pecado y viviéramos en cómodas mentiras, sino para que tuviéramos el verdadero valor de dejar que destruya por completo aquello que nos esclaviza y nos separa de Dios. Una sola mentira en la confesión, un solo pecado mortal guardado intencionalmente en el corazón, puede pesar más que toda una vida de santidad externa y actos de piedad que impresionan a los demás. Pregúntate con seriedad, ¿hay algo que te avergüenza demasiado como para confesar? ¿Hay algo que has excusado tantas veces que ahora lo consideras normal y aceptable? ¿Hay algo que esperas que Dios simplemente olvide y perdone sin tu sincera confesión? Dios perdona generosamente todo, absolutamente todo, excepto el pecado que nos negamos a reconocer ante Él. La confesión es verdaderamente el sacramento de la resurrección espiritual. Restaura la gracia santificante que el pecado destruyó, borra por completo el castigo eterno que merecía, nos fortalece espiritualmente contra futuros pecados y tentaciones, reaviva el mérito de las obras pasadas que habían sido mancilladas y, finalmente, devuelve la verdadera paz a la conciencia atormentada. El demonio tiembla cada vez que un pecador se confiesa con sinceridad, cada vez que tiene el valor de decir toda la verdad. Cada vez que un sacerdote levanta la mano y declara con autoridad: «Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», las puertas del infierno se cierran y se frustra la confianza para condenar a esa alma. Jesús desea salvarte completa y totalmente. Quiere perdonarte por completo la multitud de tus pecados, pero no puede perdonar el pecado que nos negamos a abandonar y confesar. En este preciso instante, el Señor repite la misma súplica urgente que le hizo a Teresa siglos atrás. Advierte a mis hijos. Diles la verdad sin rodeos. Su salvación depende de ello. Así pues, escucha con absoluta y profunda atención. Si has ocultado un pecado mortal en la confesión, confiesa hoy mismo. No lo demores. Si llevas meses, años o incluso décadas sin confesarte, regresa ahora. Si te sientes demasiado débil para cambiar, implora a Dios fortaleza y gracias sobrenaturales. Si vuelves a pecar, confiesa de nuevo. El cielo está lleno de pecadores sinceramente arrepentidos que nunca abandonaron la lucha contra el pecado. El infierno está lleno de quienes se rindieron y prefirieron vivir en la ilusión.